tardes, buenos días, buenas noches. Mirad, la idea de estos vídeos es enseñaros a utilizar material como puede ser una baraja de cartas con actividades que les proponemos en el centro de día. Hoy os voy a enseñar dos juegos y poco a poco os iré dando más ideas. Mira, este juego, el primero se llama La Cascada, pueden jugar dos personas o más. ¿Qué tenemos que hacer? Ponemos 4 cartas, ¿vale? Nos tenemos que asegurar que estas 4 cartas sean de palos diferentes de la baraja. Y ahora vamos a empezar a ordenarlas. Una vez que tenemos estas cartas, repartiríamos el resto de cartas entre las personas que estén jugando. Si somos 2 serían 2 montones. ¿Y qué hacemos? Comienzo yo, saco una carta, tengo el 3 de oros. ¿Y el 3 de oros dónde lo puedo colocar? Ah, pues mira, lo puedo colocar aquí, en el 4 de oros. La siguiente persona sacaría otra carta, en este caso es el rey de oros, seguimos con los oros. ¿Dónde lo puedo colocar? ¿Veis? Lo puedo colocar aquí. No es necesario que la carta sea del mismo palo, pero ahora por coincidencia nos ha salido así. La siguiente persona saca la carta, ahora que tenemos el rey de copas. Como no lo puedo utilizar, lo dejo aquí. La siguiente persona. Siguiente cartas, 7 de oros. Aquí tengo el 9, perdonadme, que no, es el 6 y la pondría aquí. ¿Vale? Siempre también ordenamos, ¿no? De mayor a menor. 6, la siguiente sería el 7. Siguiente carta, el 3, en este caso tampoco la puedo utilizar, la vuelvo a dejar así. Así sucesivamente hasta que hemos conseguido organizar toda la baraja. Una vez que finalicemos, pues también podemos buscar ordenar la baraja, coger todas las espadas, todas las copas, todos los oros y todos los bastos. Y esta es la primera propuesta. Siguiente juego. Este es un juego que se llama Buscando a Wally, pero lo vamos a utilizar con la baraja española, que seguramente todos tenéis una en casa. ¿Qué hacemos? Vamos a poner 12 cartas sobre la mesa. ¿Vale? No sé si me he descontado, pero bueno, más o menos. Podemos poner 12, podemos poner más, pero más o menos siempre como mínimo 10 cartas para que tengamos como muchas opciones. ¿Qué les decimos a nuestro padre, a nuestra madre? Yo os propongo que estos juegos los hagamos en grupo, con las personas que estén en el domicilio, que participen, porque es una manera de estar acompañados y pasar un tiempo divertido. Entonces, siempre tendremos una persona que es la que va a dar las órdenes de lo que tenemos que buscar. Por ejemplo, en este caso soy yo. Entonces yo le diría a mi compañero, quiero que me busques el 10 de espadas o la sota de espadas. A ver, ¿dónde está la sota de espadas? Él me diría, está aquí. ¿Qué hacemos? Le damos la vuelta. Podemos empezar una primera ronda identificando las cartas para asegurarnos que ellos entienden, pedirles dónde está el 4 de oros, que sería este, o dónde tengo el as de copas, y así yo sé, ¿no?, que identifican las cartas. ¿Cómo lo podemos ir complicando? Yo les puedo decir, mira, necesito que me busques una carta que sea oros, pero que sea menor de 10 y un número impar. También lo puedo complicar, ¿no? En este caso podría ser el 3, podría ser el 5, podría ser el 7. También les puedo decir que me señales 2 cartas de espadas cuya suma total me dé 9. Entonces le pido buscar, vale, pues sería 6 más 3, me haría 9 y le daríamos la vuelta. Así sucesivamente. Lo divertido de este juego es, bueno, pues que estamos atentos, estamos identificando los palos y los números de la baraja, pero también podemos complicarlo realizando operaciones matemáticas. Junto a este vídeo os voy a juntar un documento donde explica las reglas del juego y la semana que viene os enviaré alguno más. Un besito muy grande para todos. ¡Mua!